y viniendo del DF, unos policías judiciales y un policía estatal se pararon y lo secuestraron, lo bajaron de la camioneta y durante 3 horas estuvo secuestrado, hermanos, en el Estado de México en un coche de judiciales. Y estuvo el hermano pues con esos angustias, siervo fiel. ¡Wow, hermanos! Y de seguro el Señor ya se lo dijo. ¡Qué bendición! Tener temor y amor por las almas que están yéndose al infierno, hermanos. Día con día desfilan y desfilan y desfilan. ¿Recuerdan aquellos cerdos a los cuales el Señor Jesús envió a la legión de demonios? Y fueron y cayeron. Pues así como cerdos, la gente sin Cristo está corriendo al abismo y cayendo día con día. Y la responsabilidad, hermanos, es nuestra. Por las almas de esta generación, a nosotros se nos va a demandar. A nosotros se nos va a demandar. Y todos vamos a estar delante del tribunal de Cristo dando cuentas por lo que hicimos o por lo que no hicimos. Así que acción, hermanos. Amén. Gloria al Rey. Continuamos en el estudio del Evangelio de de Marcos. Es una predicación consecutiva, secuencial. Vamos llegando por gracia de Dios al capítulo 9, hermanos. Y estudiamos del versículo 1 al versículo 7 la semana antepasada. La semana pasada ya sé que el Señor también nos dio una buena sacudida a través de Pastor Emanuel y el hermano Tony. Gloria a Dios. Vimos en vivo el sermón en Cuernavaca. Terminamos un poco antes nosotros. Y hoy, hermanos, continuamos con esta serie. Saludamos también a los hermanos de Radio Gloriosa Majestad que comparten el servicio de nosotros en Argentina y Colombia. Dios es santo, quien transmite el culto en vivo. El Señor les bendiga, hermanos. Y saludamos a nuestra amada familia en León, Capilla de Milpillas, que también ven el culto en vivo hoy, y Cuernavaca, por supuesto, y a los demás hermanos con los que tenemos comunión. También me gustaría saludar al hermano Héctor, que está predicando en las calles, en lo que la ONU dice que es la ciudad más peligrosa del mundo, que es Reynosa, y él predica, y ayer platicaba con él, y me decía, yo le decía, bueno, hermano, esos gigantes narcotraficantes sicarios también caen a los pies de Cristo. Y me decía, sí, hermano, están cayendo, estoy predicándoles y ellos pasan ahí y escuchan el Evangelio. Y ahí está el hermano predicando. Y a todos los demás, gracia y paz del Rey de Reyes, hermanos. Como la semana antepasada les decía, no sería bueno avanzar al versículo 7, sino antes dar un pequeño resumen. Espero que no sea como el de la semana pasada de 40 minutos, un resumen de 40 minutos, sino sea más breve. Pero es importante, hermanos, recordar cuál era el propósito de la transfiguración, el por qué la transfiguración. Y es muy importante, hermanos, verlo, porque si nosotros entendemos la transfiguración, nuestro cristianismo puede cambiar radicalmente. Mucho de lo que no hacemos o de lo que la iglesia no hace es porque no entiende quién es Jesús. Está como los discípulos. Estaban cerca de él, veían milagros de él, lo veían predicar de una manera sobrenatural, sanar enfermos, caminar sobre el agua, multiplicar el pan, pero ellos seguían dudando, así como tú y como yo, como tú y como yo. Y esto es de suma importancia, de suma importancia. Pastor Paul Washer predica un segmento pequeño que a muchos les compartí y habla de 2 jóvenes que se vendieron a un hombre que tiene esclavos. Se vendieron, hermanos. ¿Sabes para qué? Para predicarle el evangelio a los otros esclavos. Pero el venderse quiere decir morir. Su familia, la iglesia los despedía y ellos se iban a morir sirviendo al Señor. ¿Qué es lo que los motivó a tomar ese camino? No es que son superhombres, hermanos. No es que tienen una doble unción, como muchos predican. No. Son iguales a nosotros, pero comprendieron la majestuosa persona del Hijo de Dios. Dios hecho hombre en la tierra, caminando entre mortales, soportando el dolor, la aflicción por causa tuya y mía. Y ellos entendieron que este mundo no vale más nada, sino que todo absolutamente en sus vidas tiene referencia con Cristo y con las almas. Ellos fueron y se vendieron y lo más seguro que no volverán aquí, pero estarán allá gozándose en el Señor. El Señor pretendía, hermanos, conseguir algo con esta manifestación gloriosa. Recordemos cómo pasajes anteriores el Señor decía que su reino tenía que venir y ser establecido en la tierra a
Y el Señor estaba enseñando a los discípulos precisamente que para que su reino viniera y quedara Él coronado por siempre, tenía que padecer, tenían que participar. Y también enseñaba a sus discípulos que ellos tenían que padecer por Él también. Es lo que nos enseña a nosotros. Algunos de nosotros comenzamos a pasar por estas marcas de seguir a Jesús, con la enemistad con la familia, con los vecinos, hasta con nosotros mismos, aborreciéndonos por lo que somos y quiénes somos. Y el Señor Jesucristo enseñaba esto a sus discípulos, y nos damos cuenta cómo los discípulos, en este caso Pedro, él era muy parecido a nosotros y se negaba constantemente a la voluntad del Padre, al punto de ser reprendido por el mismo Señor Jesús, diciéndole ¿cómo? Satanás, apártate de mí, Satanás. También vemos, hermanos, en la transfiguración, cómo el Señor ayuda a sus discípulos a fortalecer la fe, pero cómo nos ayuda también a nosotros a fortalecerla. Y si recuerdan el sermón de la semana antepasada, pues vimos a Jesús, al hijo del carpintero, a un judío que no reconoceríamos si vamos a viajar al pasado, lo veríamos como cualquier otro judío, pero de pronto lo vimos en gloria. O sea, tal cual Él es desde la eternidad, ahí en el monte de la transfiguración, platicando, hermanos, precisamente con Moisés y con Elías, que tienen mucho en esta historia. Platicábamos también, hermanos, el domingo antepasado, que normalmente la mayoría de nosotros poníamos más atención en Moisés y Elías que en Cristo transfigurado. Y Moisés y Elías, ¿y por qué? Y en Cristo pues nos olvidábamos. Y este es un mal que nos persigue a todos. Es un mal que nos persigue a todos. ¿Podemos creer en todos? ¿Podemos creer en todo, hermanos? Aún en las mentiras que están, que son visibles, pero en el Señor nos cuesta trabajo creer. Podemos creer en nuestras propias fuerzas, en nuestro trabajo, en el mérito que logramos al esforzarnos, y en el Señor no. Podemos servir, hermanos, al mundo, a nuestra familia, a todos, pero al Señor no. Y es normal, y el Señor quería provocar en ellos una completa satisfacción al verlo en gloria. De tal manera que Pedro y Santiago y Juan lo vieran y quedaran sorprendidos y ya no hubiese más duda de quién era el Señor. Y ellos, que son 3 discípulos apóstoles muy importantes, pudieran continuar el camino hacia su cruz. Hacia la cruz de ellos, hermanos. Y pudieran morir como vimos que ellos padecieron en la historia, como nos narra su muerte. Entonces vemos, hermanos, que el Señor Jesús aparece junto a Moisés y Elías. En nuestro mundo, hermanos, estos 2 profetas viven en épocas diferentes, separados entre sí por siglos, pero sin embargo en otro mundo están juntos. Y eso es fabuloso, hermanos. Porque lo que nos dice la transfiguración, apareciendo Elías y Moisés, es que si ellos son de diferentes épocas y están platicando junto con Jesús, hermanos, eso quiere decir que hoy en día hay un reino ahí en donde el Señor Jesús está sentado a la diestra, que es verdadero, hermanos. Hay otro lugar al cual no podemos ver, que los que están muriendo hoy en este tiempo y los que ya murieron están con Cristo descansando, se conocen entre sí, aunque haya siglos de diferencia. Moisés y Elías, hermanos, estaban juntos platicando y al parecer no había asombro entre ellos porque la Escritura no lo narra. Es decir, no estaban Moisés y Elías. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Moisés? ¿Elías? ¡Mucho gusto! No, ellos estaban familiarizados al verse. Y también con Jesús. Y eso me da tanto gozo, hermanos, porque número 1 nos enseña que el Señor Jesucristo reina en gloria como siempre ha reinado desde la eternidad. Y otro, hermanos, que allá nos conoceremos y nos llenaremos de gozo en vernos por haber seguido al Señor. Eso es gratificante. Hay un reino ahora, está establecido allá arriba. El Hijo está a la diestra del Padre y sus santos con Él. Sus santos con Él. Gloria a Dios. Ellos están juntos allá, hermanos. Pero también había algo importante, hermanos, que el Señor quería enseñar. Esta manifestación gloriosa no únicamente quería mostrar que su reino está activo hoy. Vamos a recordar pasajes anteriores acerca de esto, hermanos. Él dijo que no había de ser establecido su reino en la tierra hasta su segunda venida. Entonces aquí sale una duda muy razonable. Si ellos mismos
iban a participar en este acontecimiento del reino o tenían que morir para ese momento. Y en este caso, el Señor les enseña esto, que ¿qué caso habría si ellos iban a morir antes de que el Señor viniera? Entonces, ¿para qué tenían que tomar su cruz y seguirlo? ¿Para qué sufrir? Mejor morir y esperar al reino. ¿Qué sentido tendría una vida de sufrimiento y de abnegación si cuando llegara el reino prometido ellos ya estaban muertos? Así que Cristo se propone, hermanos, a fortalecer la fe de sus apóstoles y también de los creyentes de generaciones posteriores, es decir, nosotros. Fortalecerles hoy, hermanos, por medio de esta manifestación de Jesús en gloria. Completamente, hermanos, transfigurados. Recordamos qué quiere decir la palabra transfiguración. Viene de metamorfo o metamorfosis, que es un cambio radical, completo, de oruga a mariposa, hermanos. Así fue la manifestación de Jesús en ese monte de la transfiguración. Y es muy interesante, hermanos, que notemos que el Señor Jesucristo no aparece solo y no está solo en ese acontecimiento para que dudemos de Él. Aparece con 2 hombres que ya están descansando en el cielo de diferentes temporadas y también está con 3 hombres como testigos, pues la ley de Moisés en Deuteronomio decía que para dar fe y legalidad de un evento como este, tenía que haber ¿cuántos testigos? Ahí estaban los testigos con él. Ahí estaban los testigos. Estos 2 profetas, hermanos, habían partido de este mundo mucho tiempo antes. Uno muere sin haber llegado a la tierra prometida, pero obviamente va al cielo, Moisés, legislador, y Elías fue arrebatado, también fue al cielo, y estaban ahí ellos acompañados del Señor. No el Señor acompañado por ellos, el Señor estaba acompañándoles a ellos. Otra cosa importante, hermanos, también de la transfiguración fue de que los discípulos pudieron tener completa certeza de que el Señor regresaría, de que el Señor vendría. Eso fue una probada únicamente de quién era. Y estudiábamos en el Apocalipsis precisamente lo que la creación misma cree del Señor. Estudiábamos cómo los incrédulos, los ricos, los políticos, los reyes, aquellos que rechazan el mensaje del evangelio, a la venida del Señor se querrán esconder abajo de los montes y van a clamar y van a decir: montes, caigan encima de mí, pero escóndenme del Cordero. Por su justicia santa, hermanos. No quisiera que él presentara al Señor así como lo presenta la revelación en el Apocalipsis. Pensemos que el Señor es malo y por eso la gente se esconde por terror. No, hermanos. El problema es que el Señor es justo. El Señor es justo. Esta transfiguración, hermanos, también nos manifiesta el poder del Señor sobre el gran legislador y el gran profeta. El gran legislador y el gran profeta, ellos están cuadrados ante la transfiguración. Ellos lo conocen, hermanos. Es fabuloso porque si sacamos cuentas, esos hombres ya conocían a Jesús antes de que Jesús viniera a la tierra. Y platicábamos el domingo que a mí puedo imaginar que los santos despidiendo a Jesús para que venga a su misión. Contemplándolo, ángeles y todos los santos, hermanos, ya descansando en el cielo, cuando Jesús viene a encarnarse en María, a la misión de misiones. Y de pronto van y dan una visita. Supongo que el Señor Jesús estaba transfigurado delante de ellos. Ellos no se asombran, pues ya lo han visto antes. Me refiero a Elías y a Moisés. Pero Moisés y Elías en sus intentos de dar alabanza a Jesús, diciéndole: tú eres digno de toda la alabanza, de toda la adoración. Señor Jesús, vas a cumplir ya con la misión a la que tu Padre te envió, pero que tú aceptaste por propia voluntad y gozo. Y nos vas a librar. Vas a pagar nuestra deuda por fin. El cumplimiento, hermanos, de todas las profecías. El cumplimiento de la ley. Frente ahí, Pedro, Juan y Jacobo viendo, hermanos. Y tenemos que ir a 2 de Pedro, capítulo 1, para poder avanzar y
y recordar, hermanos, las palabras del Señor inspirando al apóstol Pedro para nosotros, para hoy nosotros ser edificados. Esos testigos oculares, escribe Pedro y nos dice, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Pero Pedro nos dice, no les estoy hablando al tanteo de algo que me imaginé, con fábulas como el idólatra y como el impío creen de sus santos, de su brujería, de sus ídolos. No. Dice Pedro, porque yo no les doy a conocer por fábulas, por artimañas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía del Padre, hermanos, este es mi Hijo amado, como lo vimos en el capítulo 1. Pero aquí se le agregó también a él oíd. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Amén. Yo, hermanos, me imagino a Pedro como un papá con sus hijos. Hijito, no es broma. Si tú sigues haciendo lo que estás haciendo, vas a perderte. Yo he caminado por donde tú has caminado. Pon atención. No te estoy hablando de algo que yo crea, que haya inventado en mi mente. Es algo real, algo que yo vi. Como dice el apóstol Juan, algo que vimos, que tocamos, que escuchamos, con el que convivimos. Con una voz desesperada que probablemente, hermanos, muchos no van a entender hasta que el Señor venga. Pero mi oración, como la semana antepasada, es que podamos comprender lo que Pedro comprendió. Y que podamos gozarnos, hermanos, en lo que ellos se gozaron. Hay más bienaventuranza en nosotros que en ellos. Dice la Escritura eso, que es más bienaventurado el que cree sin ver que el que vio, hermanos, al Señor. Más felicidad, pues cuando se presente el perfecto, cuando venga descendiendo de lo alto, estemos frente a Él, nos vamos a gozar, hermanos. Nos vamos a gozar. Es por esto, hermanos, que Pedro se atreve a entregar su vida en su responsabilidad. Insisto con el mensaje que sobreabunda hoy en día del exceso de gracia. Sobreenfatizo la soberanía y la gracia de Dios, que es justo, porque Él la tiene, pero subenfatizo mi responsabilidad. El Señor nos ha dado múltiples pruebas, hermanos, para que nosotros podamos entregarnos al servicio por completo, a la oración por completo, a la palabra por completo, que temamos por el bien de nuestras familias, de nuestros hijos, de los amigos, de los vecinos, hermanos, y que los veamos en realidad como muertos que van al infierno. Estos hombres no únicamente dieron su vida por Cristo, sino por el pueblo de Cristo. Fueron entregados, hermanos, a la muerte de una manera horrenda. Al menos nosotros, viendo este panorama, podemos morir a nosotros mismos, morir a nuestro pecado, a nuestros afanes y rendirnos. A diferencia, hermanos, de este mundo caído, el que saca bandera blanca pierde, se rinde. Pero si nosotros nos rendimos, hermanos, ganamos. Cuando nosotros sacamos bandera blanca y decimos, Señor, ya, me rindo, Señor, Él toma posesión de nosotros y hace de nosotros lo que Él desea. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo al tanteo, al más o menos, o con fábulas artificiosas. No, lo vimos con nuestros propios ojos. Lo vimos. Y podríamos decir, bueno, Pedro pudo haber soñado, equivocado, hermanos. Ni una palabra de las que está aquí, ninguna sola, salió por mera interpretación de hombres, sino toda la Escritura es inspirada por Dios, hermanos. Y Dios no puede mentir, y es realidad. Y es constante el recuerdo, porque tú y yo estamos bajo una nube muy espesa de incredulidad, en donde el día que más creo es el día del culto, pero mañana a lo mejor me olvido, otro día también me olvido, en la pobreza, en la adversidad me olvido también,
Y trato de salir a flote con mi propia fuerza en lugar de rendirme y decirle, Padre, aquí estoy. Tú enviaste la prueba, Señor, tú me sacarás de ella también. Señor, yo tengo la puerta que es Cristo. Tengo al pastor que es Cristo. Tengo mi mejor amigo, mi mentor, mi amor, que es Cristo, y Él no me abandonará jamás. Y poder tomarlo, hermanos, y ser capaz de cualquier cosa. Así ellos renunciaron. Ellos pudieron renunciar porque Él fue manifestado en gloria en su camino a la cruz, para que ellos pudieran tomar también la suya. El Señor es tan misericordioso, tan bondadoso, que sabe nuestra incapacidad humana y presenta pruebas palpables para poderlo seguir de manera fiel. Esas pruebas, hermanos, que Él nos ha dado constantemente cuando de pronto estamos en problemas o dificultades de cualquier tipo. Que de pronto pensamos que ya no va a haber salida y claudicamos y caemos y corremos y pedimos ayuda al hombre, y el Señor llega y nos da una fuerte bofetada y nos dice, yo tengo el control de ti, yo te voy a proveer, yo te voy a cuidar. Pero no soportamos la prueba, hermanos, a pesar de que siempre junto con la prueba envía la salida a la tentación de caer, de dudar. Algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Nosotros ya hemos visto a través de la Escritura, hermanos, de la visión que nos da la Escritura, viniendo el reino con poder. El día postrero, hermanos, del que hablan los profetas, es cuando Jesús vendría. Hablando de las cosas finales, el fin de los tiempos, hermanos, se inauguró cuando Jesús vino. Se abrió ya, hermanos. Ganó a las tinieblas, ganó a la muerte y está por cerrarse. No falta nada más que Jesús venga. Nada, hermanos, nada más falta. Aunque algunos están esperando señales de los cielos, luna roja, el tercer templo, cuantas cosas podrían pasar, pero esa no es la señal, hermanos. La señal es el Hijo de Dios viniendo de los cielos, de la manera que Él guste, para reinar por siempre, hermanos. Para reinar por siempre, gloria a Dios. Entonces, hermanos, el Señor hizo lo que hizo, no únicamente para hablar con Moisés y con Elías, no únicamente porque Él podía hacerlo, sino todo lo que está escrito en este libro es para bien tuyo y mío. Todo el testimonio que hay aquí es para ti y para mí. Todas las cosas que han sucedido son para fortalecerte a ti y a mí en medio del fango espeso en el que vivimos y poder salir a flote y seguir al Señor de la manera correcta. Somos tan amados que el Señor, siendo soberano y supremo, se tomó a la tarea de guiarnos con su palabra, hermanos, para no perdernos, ya que su palabra es inerrante y toda ella es útil para enseñarnos, para transformarnos, corregirnos y para llevarnos hasta el fin, hermanos. Y con este estudio de su palabra, hermanos, nos lleva precisamente a que nosotros, sin duda, estemos preparados para una obra especial, cada uno conforme a lo que el Señor le ha dado o ha recibido. Cada uno ser usado para la edificación de su iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande. No estamos aquí únicamente por casualidad. Estamos con un propósito precisamente de glorificar y exaltar el nombre del Señor, con su obra a través nuestros, hermanos. Gloria al Señor. Él quiere formar, hermanos, un carácter en nosotros que esté dispuesto por completo a decirle, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Él quiere que recuerden este estudio, hermanos, que Él está reinando hoy y que cada uno de nosotros que se vaya adelantando a su presencia tiene un lugar seguro ahí y que no sufrimos más por Él, sino sufrimos más por los que se quedan. Gloria a Dios, hermanos, la seguridad del reino, la seguridad de la salvación, cara a cara con el Señor. Y por otro lado también nos enseña acerca de la personalidad nuestra.
¿Recuerdas Pedro qué actitud tiene, qué tipo de hombre es, qué tipo de creyente? Pedro ha visto cosas sorprendentes, sorprendentes. Y si te das cuenta, es en el Nuevo Testamento la persona que más aparece ahí causando controversia en cuanto a los apóstoles. Siempre, hermanos, tiene una personalidad terrible. Siempre es arrebatador, es impulsivo, irreflexivo, corta orejas. Se deja llevar, hermanos, por lo que siente cada momento, al grado de que si la gente le dice que está mal, él se mueve del lugar. Llegaron los judaizantes y le movieron la cabeza y estaba ya cometiendo el error de caer otra vez a eso, hasta que el Señor a través de Pablo lo pone en su lugar. Pedro es así como tú y como yo. Pedro es así como tú y como yo. Por eso Pedro, hermanos, decía aquí en versículos de los que vamos a estudiar, qué bueno es estar aquí. Hermanos, y la Escritura dice que donde 2 o 3 se congregan en el nombre del Señor, el Señor está aquí, y podríamos decir con certeza, Señor, qué bueno es estar aquí. Qué bueno es estar aquí con la familia, Señor. Qué bueno estar con los que voy a vivir por la eternidad. Qué bueno es estar con pecadores lavados por tu gloriosa sangre. Qué bueno es saber que si vengo cargado de pudredumbre, hoy puedo salir limpio, Señor. Qué bueno es estar delante de ti. Algunos historiadores dicen que Pedro estaba tan asombrado que ya no quería regresar con el resto de los discípulos. Qué bueno estar aquí. Yo diría, Señor, qué bueno estar aquí. Qué bueno estar aquí por nuestro propio pie. Que no fuera por la necesidad como otros países en donde hay una persecución al grado tal que la iglesia tiene que estar unida todos los días. Yo estoy seguro que nosotros en una persecución o en alguna cosa turbia y fuerte estaríamos aquí diario, hermanos. Diario, juntos, orando. Aunque el Señor sabe que lo haríamos por una necesidad. Él estaría ahí. Ay, hijitos, ustedes no entienden. Siguen siendo incrédulos, ¿aún no entienden? Gloria a Dios, qué bueno estar aquí, mi Señor bendito. Qué bueno estar aquí, Señor. Qué bueno estar aquí, hermanos, con ustedes. Qué bueno es estar aquí. Qué bueno es estar aquí, hermanos, cuando abrimos la Escritura y el Dios mismo habla a través de miserables pecadores como yo. Y te habla a ti en particular. Directamente te habla y te hiere y a la vez te sana y te levanta y te confronta. Aunque eres irreflexivo, aunque eres impulsivo, aunque eres pecador, aunque eres infiel, Él nos da la oportunidad y nos restaura y nos levanta y nos dice, hijo amado en Cristo Jesús, hijo amado, hija amada. Aunque nosotros, como la Escritura da evidencia de Pedro, no pensamos lo que hacemos. No sabemos lo que hacemos, nos equivocamos constantemente, nos alejamos del Señor. Vemos nuestras fuerzas y nos vemos completamente incapaces de llevar a cabo algo bien. Y abrazamos más la parte secular de los impíos, la ira, la contienda, la sensualidad, que eso abunda en la iglesia, los celos, el señorío, los hijos quieren gobernar, las mujeres quieren gobernar, el hombre no quiere gobernar, y es hermanos, un panorama horrendo delante de los ojos del santo y perfecto Dios. Y nos aferramos a tomar cada uno su lugar y las riendas de su vida. A pesar de eso, hermanos, como Pedro, el Señor nos dice, mi hijo, cuánto te amo. Y por eso nosotros debemos de decir, qué bueno es estar aquí, Señor, delante de ti. Qué bueno es estar aquí. Gloria a Dios, hermanos. Pues ahí están sus discípulos. Y vamos a leer, hermanos, a partir del versículo 7, del capítulo 9. A diferencia de ellos, dicen que no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Hoy nosotros ya no estamos espantados, estamos con el gozo de escuchar hablar al Señor. Dice el versículo 7, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, ¿cómo, hermanos? Este es mi hijo amado, a él oíd. A diferencia de
de Marcos capítulo 1, versículo 11, él, como te decía, él agrega a él oíd. A él oíd. Y dice el versículo 9, y descendiendo ellos, el 8, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Amén. Esto nos enseña bastante, hermanos. Bastante. Dice este primer versículo que estudiaremos, vino una nube y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Esa palabra, hermanos, oíd, tiene mucho sentido, pero también amado. Cuando el Señor dice, este es mi Hijo amado, no habla de un amor, obviamente, fraternal, sino de un amor que viene del griego, agapao, que ese agapao viene del hebreo yedidi, y este yedidi habla de un amor escogido, especial, único, como nadie. Es bueno interpretar bien los significados en el lenguaje original porque tiene más peso. Porque podemos decir, este también es mi Hijo amado, este también es mi Hijo amado. O como algunos predicadores dicen, Dios me dijo, tú eres mi Hijo amado. No, te confundas. Amado Jesús, el único más amado desde la eternidad por el Padre. Pero es importante, hermanos. Esta palabra yedidi habla de amado, escogido y único. Y él también estaba diciendo que es el único mediador. Primera de Timoteo 2:5, el único mediador. No hay otro mediador. No hay más camino, no hay más posibilidad de poder entrar al reino si no es por el Señor Jesús, al cual adoramos este día, hermanos, en el mundo. No hay de otra oportunidad. No hay otro ser más supremo. No hay nada más importante que Jesús. ¿Y por qué también, hermanos? Juan capítulo 3, versículo 34. Dice que porque Él habla la palabra. Por eso dice a Él oíd. Es mi amado, mi escogido, mi ungido, mi enviado. Y a Él escucha porque Él habla la palabra. Él mismo estaba revelando la palabra claramente a ti y a mí. Por eso el Señor lo señala no únicamente como su Hijo, sino amado, escogido, el único mediador al que tenemos que oír. Ni a un predicador, hermanos, ni a un muy elocuente teólogo, ni a nadie más famoso hoy que están de moda por predicar el evangelio y la sana doctrina. Si ellos no contienen palabras del Señor Jesucristo, cerramos los oídos para que no se siembre cizaña, hermanos. Es importante. Vino una nube desde el cielo y desde esa nube una voz. En el Antiguo Testamento, hermanos, la presencia del Señor se relacionaba frecuentemente con nubes. ¿Recuerdan? ¿Alguien tiene ejemplos? Moisés, si recibe la ley en Éxodo 24, es una nube. Nube cuando se presentaba también en el tabernáculo y lo llena de gloria. Los sacerdotes sabían de la presencia de Dios en el tabernáculo precisamente porque se aparecía una nube sobre ellos. Cuando Salomón lleva el arca al templo que había construido nuevamente, la nube llega. Cuando el pueblo de Israel iba caminando en ese sol en el desierto, el Señor les cubría ¿con qué? Con una nube. Todo el tiempo, hermanos, la presencia de Dios. Pero en medio de esta escena tan grande, tan gloriosa, hermanos, estas palabras de este es mi Hijo amado, a Él oíd, son más allá que la nube misma. Y es una declaración hermosa porque recordábamos el domingo pasado que el declarar que alguien era el Mesías era un motivo de morir. Por eso hablamos de la valentía de Pedro, porque él declaró, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Y para un judío decir esa declaración significaba morir si se equivocaba.
Esa voz del cielo, hermanos, imaginen qué asombroso delante de sus discípulos. Él es mi Hijo amado, a Él oíd. A Él oíd. Él es el cumplimiento de las profecías. Quien cumple la ley. Gloria a Dios, hermanos. Cristo está ahí presente y todos los hombres del mundo a partir de ahí y de esa declaración y ese imperativo de parte de Dios tienen que escucharlo. Tú tienes que escuchar a Jesús. No hay otro camino, no hay otra opción. Tú tienes que escuchar a Jesús. Lo que dice en su palabra, en cada predicación, en cada devocional, en cada estudio en casa, tienes que escuchar a Jesús. A Él oíd. Imagina a Dios, al Creador, al Soberano, diciéndote ese consejo glorioso, lleno de amor. Escucha a mi hijo. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días, nos ha hablado ya por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A Él oíd. Todo desaparece, hermanos, mas a nosotros, a los que temen a su nombre, siempre nacerá el sol de justicia, como dice Malaquías capítulo 4, versículo 2. Importante, hermanos, también en estos textos, que el Padre no únicamente estaba anunciando lo más importante de la revelación en Cristo, sino que también estaba firmando una aprobación completa de la obra del Hijo que se disponía a hacer en la cruz. Estaba aprobando perfecto. A Él escuchen, a Él sigan, dice el Señor. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. ¿Y qué hacen? Me siguen. Aprobado por el Padre, por si había duda, aún escuchado por los judíos que estaban ya como discípulos, entendiendo que el Dios Supremo declaraba que Él era el Mesías, el único camino. Y esto fue muy importante y trascendente y eterno para los discípulos, porque toda la oposición más grande llegaría en esos días siguientes para que Cristo no tomara su camino. Inmediatamente después, dice la Escritura, hermanos, inmediatamente después Moisés y Elías desaparecieron y dejaron solo a Jesús. De alguna manera, el legislador y el profeta se fueron, pero también la Escritura nos hace entender que ellos estaban cediendo públicamente delante de esos testigos el lugar principal a Cristo. Nos hacemos un lado, el día se ha llegado, de aquí en adelante el camino a la cruz es del Señor. El cumplimiento de la ley, hermanos, en Cristo Jesús. Todos los anuncios, todo absolutamente en Cristo para cargar absolutamente todo. Y algo importante también es que Moisés y Elías se van. Pero el Señor Jesucristo no. El Señor Jesucristo se queda con ellos, como lo va a hacer contigo y conmigo hasta el fin. En nuestra necesidad, hermanos, en nuestro temor por lo que se ha profetizado, ¿será verdad? ¿No será verdad? En cuanto a la ley que nos demanda esa obediencia para gloria de Dios, ahí está Jesús diciendo, tú lo podrás hacer porque yo estoy en ti. Nunca nos deja. ¿Hasta cuándo? Hasta nunca, hasta el fin, dice Mateo 28:20. Y es su misma oración en el Padre Nuestro que oramos todos los domingos en la mañana. Y tenemos que dar gracias al Padre porque por el Hijo, hermanos, el pan nuestro de cada día se nos da. Y el pan no únicamente alimento al cuerpo, sino el pan de vida que es Jesús. Día a día para estar nutridos y alimentados y poder continuar en el camino a la cruz, hermanos. Que es difícil. Difícil para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para las parejas, someternos al señorío de Él. Es difícil, pero por eso hay un pan de cada día para estar nutridos, hermanos, y no tener que comer de los desperdicios del mundo. Porque eso es lo que come aún el cristiano, desperdicios del mundo. Por la televisión, por la moda,
por las redes sociales, por el lenguaje, por la música, por todo eso que no es motivo de condenación, ni es prohibido en la iglesia, sino que es alimento chatarra y en lugar de nutrirte va destruyendo. Él provee el pan de cada día en su escritura, hermanos, y el pan de vida es Jesús mismo. Demos gloria y gracias al Padre porque hay alimento, hermanos. El que está desnutrido en el Señor es porque Él quiere estar desnutrido. El peor ayuno es el ayuno de Cristo, hermanos. Estar ayunando de Él. Nuevamente, hermanos, aquí adelante, el siguiente versículo. Les manda decir a los discípulos que no digan nada a nadie, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado. Nuevamente el Señor Jesús está enseñando a sus discípulos el que guarden silencio sobre la transfiguración. Esto incluye también al resto de los discípulos, hermanos. Es únicamente para ellos tres. De la misma forma que antes había mandado que no dijesen nada en Marcos capítulo 8, versículo 29 al 30. Ahora otra vez les dice, y sin embargo aquí se enfatiza mucho en esta prohibición temporal y debe de durar hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ya era la parte final, hermanos, el camino a la cruz, y Él no quería llamar la atención de nadie más por nada, sino únicamente por su resurrección. Porque el Señor Jesucristo hasta en esto cumplía, hermanos, en que la señal fuera precisamente su resurrección. ¿Y por qué no podían anunciar hasta la resurrección? Porque la muerte, hermanos, y resurrección de Cristo les daría lo que el pueblo necesitaba para poder creer en la persona y su obra en este mundo. La resurrección era la señal de que Él era el Mesías. Los discípulos, aún incrédulos, hermanos, dice el texto siguiente, discutían qué sería aquello de resucitar entre los muertos. ¿Cómo? De resucitar. Porque obviamente los discípulos, como tú y como yo, no aceptaban la muerte del Señor. Si el Señor Jesús estuviera entre nosotros, no aceptaríamos que Él nos diga, voy a morir y me van a moler. ¿Cómo crees, Señor? Te defendemos. Hubiésemos sacado la espada y también la usamos. Y por lo tanto ellos, hermanos, tampoco lograban entender lo relacionado con la resurrección. No querían abrazar la muerte de Jesús, como tú y yo tampoco en ocasiones queremos abrazar la muerte nuestra o de alguien nuestro. Es creo que lo más difícil de poder entender. Para ellos era algo muy extraño. Aunque por supuesto ellos creían en la resurrección. La ley lo enseñaba. La resurrección de los muertos, pero ellos pensaban en términos generales sin darle tanta importancia. Por ejemplo, como Marta en Juan capítulo 11, versículo 24, cuando precisamente Lázaro muere, Marta también dice, sí, yo sé que Él resucitará en el día después. Pero lo veía como una buena opción, sí, va a resucitar, como algo sin tanto interés. Va a resucitar en el día postrero. Pero yo lo quiero hoy. Era la misma interpretación de la resurrección que tenían los apóstoles. Algo hasta después que el Señor viniera. No entendían que la resurrección de Cristo, amados, era la gran señal y que sus ojos iban a contemplarlo. Ellos seguían cuestionando al Señor Jesús y en el siguiente versículo dice, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Para ellos había otra cosa que no cuadraba en la mente suya. Los escribas, hermanos, doctores en la ley, la propia escritura, Malaquías capítulo 4, versículo 5, anuncia de la venida del profeta Elías antes del día del Señor, antes del día de Jehová. Entonces ellos acaban de ver en el Monte Santo la transfiguración, pero en lugar de quedarse ahí a preparar la venida del Mesías, han desaparecido junto con Moisés y con todos ellos. Están en otro lugar caminando, no contemplan aún que está enseñando el Señor. Además, para ellos, hermanos, si Jesús era el Cristo, ¿cómo era entonces que Elías aún no había venido? Si Elías iba a venir a reparar todo. Así que ellos no entendían bien este pasaje, confuso. De hecho, hoy en día, hermanos, es confuso para muchos.
Entonces el Señor Jesucristo les enseña y les dice, sí, los escribas tienen razón cuando afirman que es necesario que Elías venga. Ahora es importante, hermanos, notar que el Señor Jesucristo durante un rato más aún seguía con su rostro resplandeciente. Y el Señor les dice, es necesario que Elías venga, como hablando del futuro. Y si vamos, hermanos, a los tiempos de Dios, está con Elías y con Moisés en su tiempo, sin cronología, pues probablemente sigue bajo ese tiempo, hermanos, un tiempo indefinido, diciendo vendrá, y conforme va caminando, pienso que la gloria va desvaneciéndose otra vez, porque el Señor Jesucristo precisamente se despoja de gloria. Y después les dice, pero Elías ya vino, y precisamente vino a restaurar todas las cosas antes de mi venida. ¿Cuándo? Fíjense bien, por un lado él está diciendo que Elías vendrá primero y va a restaurar todas las cosas. Está hablando de tiempo futuro, pero de inmediato adelante dice, Elías ya vino. Hablando de que ya se trata de un hecho acontecido. Y debemos de recordar, hermanos, las profecías del Antiguo Testamento acerca de quién vendría como Elías, y se trata de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue aquel que anunció al Señor y vino y fue severamente maltratado. Y precisamente hablando de las profecías, el que prepara el camino, el que anuncia, el que estaba pregonando acerca del reino de Dios, fue Juan el Bautista. Y vayan a Mateo capítulo 17, versículo 12, para poder entender este texto. Y que no quede la duda, porque hoy sobre todo en el internet hay muchos predicadores que pueden confundirte. Mateo capítulo 17, versículo 12 y 13. Señor Jesús les explica y dice el versículo 12, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos, así como lastimaron, hermanos, a Juan el Bautista, que tenía ese espíritu de Elías, que fue un profeta también, y así como le mataron, así también me matarán a mí, es lo que parafrasea la Escritura, parafraseando la Escritura. Dice el versículo 13, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de quién? De Juan el Bautista, hermanos, de Juan el Bautista. La transfiguración, hermanos, nos habla tanto. La transfiguración es algo que debe sacudirnos. La venida del Señor mismo es algo que debe movernos, hermanos, motivarnos a tomar la cruz. El Señor llama, da el anuncio y después ayuda y nos impulsa. Nosotros somos aquellos ciegos como el ciego que se apareció, que aún vemos nublado y podemos decirle, Señor, veo nublado aún, ¿podrías aclararme la vista? Y nos da vista. El Señor nos dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Cómo lo hago? Mira, te voy a enseñar. Quiero que veas quién soy. El Señor Jesucristo habla de su padecimiento para que nosotros también podamos padecer juntamente con Él. Y hay un interés mutuo, hermanos, del Señor y de nosotros. Este Dios que se hizo hombre, que vino a un mundo caído como este, nos conoce a la perfección. Sabe nuestras necesidades. Sabe cuáles son las cosas que estamos cometiendo. Sabe cuál es el pecado que perseguimos. Sabe cuál es tu necesidad. Y hoy se nos manifiesta en gloria para poder pedirle al Dios de la gloria y no únicamente al hijo del carpintero, aunque a ese confesamos, no a un hombre, recordándonos como a ellos que no seguimos a un hombre, a un mortal como nosotros, sino seguimos a un Dios lleno de gloria, inmortal, eterno, hermanos, que se apiada de nosotros, que habita y anda entre nosotros, y que es nuestro Dios, como dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16. Estoy entre ustedes, andaré con ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo.
Qué consuelo tan grande, hermanos, para ti y para mí se esconde en este hecho que la Escritura habla. El padecimiento de Cristo, hermanos, es por ti y por mí, por tu bien y por el mío. Esta condición de un interés del Dios Todopoderoso es por ti y por mí. Está interesado por ti y por mí. El saber que Dios piensa siempre en su pueblo, hermanos, es fabuloso. Y saber también que Él nos dará lo necesario para pensar en Él. Gloria a Dios. Decir, Señor, yo pienso en ti, porque tú piensas en mí. Y debemos de asegurarnos que así sea día con día, hermanos. Y no debemos contentarnos con simplemente pasar un día más haciendo lo nuestro, buscando lo de cada quien, sino en realidad yendo a Él y buscándolo y siguiéndolo y estar dispuestos a todo por Él. Y más sabiendo que el gran día se acerca, hermanos. ¿Qué piensas si te digo que Él piensa en ti? ¿Qué piensas si te digo que este Dios glorioso, ahí manifestado con hombres mortales como nosotros, piensa en ti? Piensa en ti, te guarda, te cuida, que somos su pueblo, que Él es nuestro Dios. Hermanos, que aún sigue amándome a pesar de mí, a pesar de ti. Que aunque caemos y aunque nos dirigimos a otro lugar, mis ojos se pierden, Él es mi guía. Que aunque quieras soltarte, Él te sujeta, porque dice que nada ni nadie te arrebatará de su mano. Y todo esto es posible precisamente porque el camino continuó, porque se manifestó en gloria para que tú, incrédulo, y yo pudiéramos creer que el que vino a morir no es un hombre únicamente, no es un profeta, hermanos, no es Moisés, no es Elías, ni ningún otro, ni Juan el Bautista, sino el Hijo de Dios, hecho hombre. Dios mismo, hermanos, encarnado para salvarte a ti y salvarme a mí de la incredulidad. Es sorprendente, porque nos podemos quedar, hermanos, un día sin iglesia, un día sin orar, un día sin leer, un día sin congregarnos, pero no puedes faltar a tu trabajo, no puedes dejar de dar de comer a tus hijos, no puedes dejar de hacer lo tuyo, pero lo de Él sí. Él vino a salvarnos primeramente de nosotros mismos. De nosotros mismos. Y es tan fiel. ¿O quién de aquí no ha recibido fortaleza en Cristo para estar delante del pecado y sentir un contristamiento pesado antes de pecarlo, antes de pecar, y aún cayendo, volver a sentirlo? Qué bendición saber que Dios no nos rechaza. Porque si hiciéramos una radiografía hoy de nuestra vida, todos aquí estamos reprobados, hermanos. Pero en Él estamos aprobados. Gloria a Dios, hermanos. ¿Qué tal si hoy te vas con el mensaje, hermanos, de parte de Él, de que Él mora dentro de ti? ¿Y qué tal si te digo que tú y yo moramos dentro de Él también? Por ser cristianos, por ser suyos, no por ser quienes somos. ¿Qué tal si te digo que Él camina con nosotros y aún Él nos guía? ¿Qué tal si te digo que nosotros caminamos con Dios? Pero también, ¿qué tal si te digo que cuando pecas, pecas con Él ahí viendo un lado? Pero ¿qué tal si te digo que su amor es sin precedentes, incondicional? ¿Qué tal si te digo a ti que eres un incrédulo, que hoy puede ser el día de tu salvación, únicamente depositando tu fe en el Hijo de Dios? Arrepentirte de tus pecados, volteando a ver a Él. ¿Qué tal si te digo a ti, amado hermano, hermana, que este Dios de la gloria que se manifiesta ahí en ese monte y que continúa en lugar de subir a su reino y mejor no hacer nada más, pues Él es soberano y podía hacerlo si Él quería, pero continuó humillándose, despojado de su gloria? Por eso leíamos el domingo antepasado: Padre, ya he cumplido, ahora glorifícame con aquella gloria que tuve, o sea, sin gloria. ¿Qué necesidad tenía del perfecto venir a meterse ahí entre lobos? ¿Qué necesidad, hermanos, por ti y por mí? Qué feliz es entender esta comunión. Qué feliz saber que todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Qué feliz saber que todos mis pecados como debilidades las cargó Él en la cruz. Transgresiones, dolores, enfermedades, todo, hermanos.
Qué feliz saber que hoy podemos ir ahí y decirle, Señor, te entrego toda esta porquería. Te entrego mi incapacidad. Te entrego mi gran mundo al que amo, Señor. Ayúdame. Hermanos, que a través del poder de su palabra, bendita, inerrante y santa, hoy podamos recibir gracia para tratar al Señor como quien es. Para tratar al Señor como quien es, hermanos. Para tratarlo como Dios. Para que esa relación que cambió en Santiago, en Juan y Pedro, una vez viéndolo glorificado, también sea en nosotros, porque Él ya fue, hermanos, manifestado en gloria. Y que podamos confiar en Él. Y que podamos servirle tú y yo, conforme a lo que cada uno tiene que recibió de Él, a su deidad, sin precedentes. Cada uno, hermanos, viendo las cosas de Dios como lo más importante que puede existir. O respóndeme algo. ¿No te gustaría poder amar, adorar, reverenciar, obedecer al Señor de señores, al Rey de reyes? ¿A quién no le gustaría? Si tú lo deseas, amados en Cristo, podemos hacerlo entregándonos, y su gracia hace todo, hermanos. Hace todo. Y este es el deseo en mi corazón. Que podamos alcanzar esa visión y ese sentir, y que podamos estar en paz, hermanos, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Porque todo lo que pase nos ayuda para bien. Porque jamás vamos a estar solos, aunque todos nos dejaran. Siempre está Él. Porque a pesar de que no tuviéramos nada, siempre está Él. Y que es el Rey, y que es el Señor, y que es el Padre, y que el Espíritu Santo es el Consolador. Hermanos, en ocasiones vivimos como huérfanos. Atrás de un hombre, por la costumbre, por no perder, porque no digan que no hice, que no doy, que no. Hermanos, todo es para la gloria de Dios. Y todo es por Él, de Él y para Él. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que sea el Dios mismo ayudándonos. Que sus imperativos sean un deleite, como dice la Escritura. No una carga, ni algo que me cause afán, sino un deleite, saber que somos suyos. El único pueblo suyo en la tierra, por lo único que regresará, por los únicos que murió, es por ti y por mí, y el resto de hermanos en todo el mundo. Desde esta perspectiva podemos entender por qué hermanos hoy en día van a entregar sus vidas por el Señor. Ok, ahora entiendo, es que no siguen a un hombre, siguen al Dios Todopoderoso y se deleitan en su presencia. Y hemos entendido, ellos dicen, hemos entendido que el mundo no es nada, que los deleites del mundo son una trampa, que estoy un tanto ciego pero voy tomado de su mano. Por eso lo hacen, no porque sean superhombres, sino ellos han visto a Dios como lo que es, hermanos, el eterno, el soberano, quien es la vida misma. Gloria al Rey, amados. Ayúdanos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos, sé tú nuestro Dios, ayudándonos, perfeccionando tu poder en nuestra debilidad, Señor. Y levanta tu iglesia de una vez por todas, Señor, con poder para impactar a aquellos, Señor amado, que aún duermen. Señor bendito, como decía tu siervo, quien hoy te contempla cara a cara, Señor. Salva a tus escogidos y elige a otros más, amado Rey. Levántanos, Padre amado, para darte la gloria y la adoración y la alabanza como tú mereces. Por Jesucristo nuestro Señor. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Paz de Cristo, el Señor les bendiga, hermanos.